Muy buenos días, bienvenidos. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Karen Bolaños, especialista en marketing. Gracias por acompañarnos en este webinar sobre mapeo térmico, cómo defender el reporte y actuar cuando los resultados no cumplen. Hoy nos acompaña Jorge Luis Rojas, líder de proyectos de QVD Suramérica, quien compartirá su experiencia con nosotros. Antes de iniciar, quiero contarles para quienes no nos conocen, ¿quiénes somos? QED Group es una compañía global que brinda soluciones en calidad y cumplimiento regulatorio para la industria las life science. A nivel mundial, contamos con más de 650 especialistas en el mundo, acompañado de empresas del sector farmacéutico, biotecnológico, dispositivos médicos, cosmético, cannabis medicinal y clínicas con centrales de mezcla. Desde la idea inicial hasta que el producto llega al paciente, brindando asesoría en cada etapa del ciclo de vida del producto. Nosotros apoyamos en servicios como validaciones, calificaciones, mapeos térmicos, consultoría especializada y entrenamientos técnicos. Gracias por acompañarnos en esta sesión y sin más preámbulos, damos comienzo al líder de proyectos, Jorge Luis Rojas. Bienvenido, Jorge. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Karen. Va. Bueno, bienvenidos a este espacio donde vamos a ver lo que es el mapeo térmico de una forma diferente. No nos vamos a quedar cuando a veces nos dicen hay que hacer un mapeo térmico y al final decimos, bueno, cumplió o no cumplió, no vamos a ir un poco más allá. Entonces, iniciamos. En este primer punto vamos a hablar de algo muy importante, ¿cierto? Cómo lograr que un reporte de mapeo no sea solamente un documento que tenga gráficas y tablas, sino un documento que sea sólido técnicamente, capaz de sustentar las conclusiones y decisiones tomadas durante el estudio. Entonces, cuando hablamos de un reporte defendible, ¿cierto? Nos referimos a un reporte que pueda sostenerse técnicamente. Pues si alguien cuestiona tus resultados, es decir, un cliente, un auditor o alguien que esté revisando, pregunta el por qué se tomó una decisión, nosotros podemos explicarla con base técnica y no solamente decir, no, es que pues que salió así en el gráfico y por eso lo hice. Entonces, por ejemplo, si un mapeo se decide que una zona no se pueda utilizar, digamos, para un cierto producto sensible, esa conclusión no debe quedar solamente como una frase, debe explicarse por qué esa zona no cumple, si es porque está cerca de una puerta, porque recibe pues, los rayos del sol más de frente, porque tiene menos ventilación o porque presenta algunas excursiones repetitivas. Por ejemplo, si un sensor marcó una temperatura alta por un tiempo corto, no basta decir que se excluyó, hay que explicar si realmente, si fue un dato aberrante, si hubo un error en la instalación o si hubo una situación puntual, como una apertura de puerta o una intervención accidental en el área, para poder justificar, digamos, que se excluye del estudio. En otras palabras, un reporte defendible no es el que tiene más páginas, sino el que permite responder las preguntas como por qué se concluyó esto, en qué datos se basó, qué se hizo con las excepciones, qué evidencia lo soporta. Entonces, por ejemplo, si un área cumple, ¿cierto? A nivel general, pero hay un punto crítico, el reporte debe mostrar que esa conclusión no se está dando por intuición, sino porque se revisó el comportamiento de los datos, la ubicación del sensor, el tiempo que duró la excursión y el impacto real sobre el área. Por ejemplo, aquí vemos un caso típico donde aparece un valor extremadamente alto, ¿cierto? El sensor normalmente trabaja entre 19 y 22 grados, pero de repente registra uno de 48.
¿cierto? Durante 2 minutos. Entonces, lo primero que deberíamos de preguntarnos es, ¿ese valor realmente representa el comportamiento del área? ¿Cierto? Entonces, en este caso, durante la revisión, se encontró que el sensor se había desprendido del rack, por ejemplo, y quedó pues expuesto durante una manipulación o una mala manipulación. Entonces aquí el dato no representa una condición real del área, sino que hubo una condición accidental del sensor. Entonces esto es importante porque excluir un dato no significa simplemente borrarlo. Entonces debe existir una evidencia o una explicación técnica para poder justificar, digamos, que lo vamos a quitar del estudio. Entonces en el reporte debe quedar documentado qué fue lo que ocurrió, cómo se identificó, cuánto tiempo duró y por qué se concluye que no representa el comportamiento real del área, ¿cierto? Entonces así lo que lo hace defendible la decisión. Antes de continuar al segundo punto, Karen, ¿me ayudas con la encuesta? Vale, gracias por votar. Creo que... Ah, bueno, siguen votando. Vale, gracias, Karen. Vamos a continuar. Bueno, entonces espero que a las personas que votaron que no tienen claro, nos sirva este segundo punto, ¿cierto? Que son los elementos clave que fortalecen el reporte de empleo. Entonces vamos a revisar cuáles son esos elementos que realmente fortalecen un reporte. ¿Qué información aporta valor al análisis? ¿Qué ayuda a soportar técnicamente los resultados? ¿Qué aspectos normalmente generan más debilidad en los estudios? Entonces, un reporte sólido no depende solamente de tener los gráficos, las tablas, una cantidad grande de datos. Lo que realmente le da fuerza es que toda esta información esté conectada y tenga sentido técnico. Primero, los datos deben ser trazables. ¿Esto qué quiere decir? Debe saberse qué sensor corresponde a qué ubicación, en qué momento se instaló y cuándo se retiró y qué datos generó. Entonces, sin esta trazabilidad, el resultado pierde valor. Segundo, no basta con ver el comportamiento general del área. Hay que mirar el análisis por sensor, análisis por zonas
análisis por niveles, porque muchas veces el promedio general oculta algunos puntos críticos. Tercero, los datos atípicos o aberrantes deben revisarse con criterio. No se trata de borrar los valores pues, porque no nos gustan o porque no están cumpliendo, sino identificar si realmente representan el comportamiento del área o si fueron ocasionados por alguna falla del instrumento, una mala instalación, una manipulación inadecuada. Y finalmente las conclusiones deben ser claras. El reporte debe decir si el área cumple o no cumple, cuáles son las zonas críticas, qué puntos requieren atención y qué decisiones se pueden tomar con base en los resultados. En este ejemplo se muestra por qué no debemos quedarnos únicamente con el promedio general. Si yo miro solamente el promedio de toda el área, en este ejemplo 23.1 grados, parece un resultado completamente normal, con un cumplimiento. Vamos a decir que la especificación es máximo 25 grados, pero cuando dividimos el análisis por zonas, encontramos algo importante. La parte superior del área está trabajando muy cerca al límite. Entonces, esto puede ocurrir por acumulación de calor, alguna mala circulación del aire. Lo más normal es la cercanía al techo. Entonces, el promedio general puede ocultar riesgos reales. Por eso es importante analizar por sensor, por niveles y por zonas. En algunos casos el área puede cumplir en general, pero ciertas ubicaciones podrían no ser adecuadas para productos sensibles. Entonces, este tipo de análisis fortalece muchísimo el reporte. Gracias, Karen. Vale, muchas gracias por votar. Bueno, en este punto entraremos en uno de los puntos críticos del mapeo. ¿Qué hacer cuando los resultados no cumplen? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esas exclusiones? ¿Cómo identificar estas tendencias?